De por sí ya vengo nervioso, hermanos, y al escuchar algunas líneas de ese canto, me doy cuenta que yo no tengo nada que estar haciendo aquí arriba, la verdad. Pero Dios, sin duda, hermanos, hace cosas que para nosotros no las llegamos a comprender. Y bueno, yo no voy a poner en juicio lo que Dios quiera, lo que Dios permita, ¿verdad? Pero por un pecador como yo, hermanos, el Señor dejó su trono y vino a morir por nosotros. Ya con eso tenemos más que suficiente para esta tarde, hermanos. Amén. Quiero que vayamos a nuestras Biblias, hermanos. Vamos a buscar el libro de Segunda de Reyes en el capítulo 5 y nos ponemos de pie, hermanos, y encontramos Segunda de Reyes capítulo 5. A ver, y no sé ni por qué les dije Segunda de Reyes capítulo 5. Esto es lo que prediqué ayer, en el 15 años, perdón, hermanos. Génesis 27. Ya ven, hermanos, no me pongan nerviosos, ¿sí? Génesis 27, hermanos, vamos a leer desde el 5. Desde el 5 hasta el 13 nada más, hermanos. Génesis 27, 5 al 13 es una historia que todos conocemos, hermanos. Vamos a tomarla como una ilustración para la predicación de esta tarde, hermanos. Génesis 27, 5, hermanos. Yo el 5, ustedes el 6, terminamos en el 13. 27, 5 dice: y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Tráeme caza y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ve ahora al ganado y tráeme allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí Esaú, mi hermano es un hombre velloso y yo lampiño. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Qué tremendo, hermanos. Versículo 12: quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias, Señor, por su bondad infinita, por su amor, su misericordia, Señor, por sus designios que son inalcanzables para entender para mí. Perdone, Señor, mis pecados. Le ruego nuevamente, Señor, que perdone todas mis faltas, Señor, mis pensamientos, mis acciones, mis decires, Señor. Usted sabe quién soy y yo no puedo negarlo ni a la vista de usted ni a la vista de nadie, Padre. Yo ruego que usted me perdone, me limpie con su sangre bendita, Señor, y ruego de su Santo Espíritu, Señor, en esta tarde. Use, Señor, su palabra, me use a mí, Señor, y toque el corazón de cada hermano que está aquí presente, dejando, Señor, una convicción, Señor, o un análisis, Señor, en sus vidas, en nuestras vidas, Padre, para ponernos a cuentas con usted, Señor. Bendíganos, Señor. Háblenos, sea con nosotros
Hemos venido a que usted nos hable, Señor. Hemos venido a que usted nos exhorte. Hemos venido a que usted nos anime. Hemos venido a que usted nos aconseje, Señor. Usted sabe quién está aquí. Usted sabe lo que necesitamos cada uno de nosotros, Padre. Hemos tenido grande bendición en este día, Señor. Palabras buenas, Señor, de su Biblia, de su palabra, Señor. Yo sé que no voy a poder igualar, Señor, pero úseme en su misericordia y en su amor, se lo pido, Padre. Permita que su palabra vuelva a tocar corazones en esta tarde, Señor, por medio de su Santo Espíritu. Háblenos, Señor. Nos ponemos en sus manos en el bendito nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a sentarnos. Quizás me palpará mi Padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Hermanos, aquí hay una palabra en la cual yo quiero que pongamos mucha atención. Y me tendrá por burlador. Burlador, hermanos, es es un engañador, ¿verdad? Burlador es aquel que hace burla, aquel, hermanos, que se mofa. La burla es mofa, hermanos. La burla es desprecio. La burla es engaño. Y el burlón usa de la burla. Y el burlón, hermanos, es a quien le gusta hacer burla y escarnio de los demás. La burla puede ser, hermanos, con hechos, o la burla puede ser con palabras, pero al final sigue siendo burla. Pensando, hermanos, en nuestras vidas, porque nosotros como cristianos, hermanos, no somos borrachos, amén. Espero. A ver, otra vez. No somos borrachos. ¿Sí? No somos asesinos. O si lo fuimos, estamos arrepentidos. Ya no lo volvemos a hacer más. Amén. No hay pecado aquí, hermanos, como podríamos llamarlo nosotros, como humanos, pecado grande, ¿verdad? Pecado de muerte. Todos hemos hecho, nos hemos puesto a cuentas con nuestro Dios, hermanos. Y esos pecados que pueden ser visibles a los ojos, no los realizamos, hermanos. Pero hay muchos pecados, hermanos, pecados que están o escondidos en nosotros mismos, o que son tan comunes en el mundo, y nosotros estamos inmersos en este mundo, hermanos, que no nos damos cuenta. Una, hermanos, de esos pecados es la burla. ¿Cómo nos gusta ser burlones? Y miren, ya tenemos la sonrisita. Sí, de burlones, porque sí es cierto. Y la burla, hermanos, en estos días, en estos tiempos de nuestras vidas, hermanos, es un arma tan peligrosa que el diablo está utilizando para destruir, hermanos, la sociedad, para destruir al hombre, a la mujer, para destruir a los jóvenes, a los niños, hermanos, y nosotros no nos estamos dando cuenta. Nosotros nos cuidamos, hermanos, de no caer en el alcohol. Nosotros nos cuidamos, hermanos, de no caer en la pornografía. Nosotros nos cuidamos de no caer en adulterio. Nosotros cuidamos muchos pecados, hermanos, pero la burla está latente en nuestras bocas, en nuestras palabras, en nuestras miradas, en nuestras acciones y en muchos de nuestros hechos, hermanos, y nosotros no nos damos cuenta. Y pecado, hermanos, al fin es pecado. La misma palabra de Dios dice, hermanos, que tanto el que mata como el que miente es pecado y va al mismo lugar. Su lugar será en el lago que arde con fuego y azufre, dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en Apocalipsis 21:8. Y nosotros creemos, hermanos, porque no somos borrachos, porque no andamos de chismosos, quizá, hermanos, pues no tenemos pecado, hermanos, pero somos burlones. No podemos oír algo, hermanos, porque nos escarnecemos. No podemos ver algo, hermanos, porque nos burlamos, nos reímos. Y, hermanos, y no estoy exento, me cuento, por algo empecé a encontrar y a buscar información de esto. ¿Por qué? Porque ciertamente, hermanos, tenemos una naturaleza burlona que está en nuestros tiempos, hermanos, desmedida en cada uno de nosotros, desmedida completamente. Elí hace un rato entró a la oficina y me dice: papi, unos muchachos me vieron y se empezaron a reír de mí. Le digo: ¿por qué, Eli?
Dice, porque me puse un zapato negro y un zapato blanco. Ya se están riendo, ¿ya ven? Es naturaleza, hermano. Le digo, ¿y por qué te los pusiste? Porque así me gusta. Le digo, bueno, pues no pasa nada. Si así te gusta andar, pues está bien, ¿verdad? No es burla, le digo, es algo que les extraña y pues, ¿verdad? Les causa alegría, le digo. Bueno. Le digo, pero no te lastiman lo que hacen. No, porque así quiero andar. Ok, bueno, está bien. Quiere imponer moda, yo creo, no sé, ¿verdad? Estábamos comiendo y el hermano Israel ahorita que está ahí durmiéndose y dice el hermano Israel, ¿por qué se burlan, hermanos? Miren, ¿ya ven cómo son? Dice el hermano Israel, hace muchos años cuando yo era joven le dije, se crean. No se burlen, hermanos, qué bárbaros, en serio. Dice, hace mucho tiempo, hermanos, dice, cuando yo era joven, dice, y era soltero, tenía un amigo que me veía y me decía, estás bien feo. Y yo volteé a verlo y dije, pues sí, tienes razón. Y dice, yo no entendí por qué, y se me decía, y luego me veía y me decía, yo creo que tú ni te vas a casar porque estás bien feo, de veras. Te aconsejo que vayas al espejo y te veas para que veas que estás bien feo. Hermanos, ¿qué es eso? Es burla. Y nos suena común, ¿verdad? Nos suena gracioso, nos suena chistoso. Pero hermanos, cuando nosotros hacemos eso hacia una persona, hermanos, no sabemos el impacto que pueda causar en su vida. El hermano creyó que nunca se iba a casar. Hasta que la hermana Pini, ¿verdad? Dios todavía no le había abierto los ojos. Pues se casó con él. Y gloria a Dios por los milagros, ¿verdad? Y hermanos, vean cómo podemos, hermanos, causar impacto con nuestras palabras o con nuestros hechos, ¿verdad? Sobre una persona. Si hacemos esto ante una persona con un espíritu débil, hermanos, con un espíritu, ¿verdad? Ya de congoja, ya de tristeza, ya de por sí dañado, hermanos. Imagínense el impacto de nuestras palabras sobre las personas con lo que nosotros decimos o con lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Y ciertamente, hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta que la burla, hermanos, es un pecado, y es un pecado tan grave en nuestros tiempos, hermanos, que está causando tristeza, dolor, muerte, hermanos, quebranto en familias, en personas. Y nosotros tenemos como cristianos, hermanos, que empezar a atacar esa área, hermanos, de pecado en nuestras vidas. ¿Cuál es la característica, hermanos, de un burlón, de un escarnecedor? Fíjense bien, la palabra de Dios nos dice, hermanos, que las personas escarnecedoras, las personas burlonas, son personas, hermanos, amargadas. El libro de Job, hermanos, nos dice en el versículo 17, en Job, versículo 17, hermanos, la palabra de Dios ahí nos dice: hablando Job, hermanos, en su tristeza, en su enfermedad, hermanos, y aquellos hombres que se acercaron a él, amigos, hermanos, para animarlo, lo único que traían era, hermanos, en él, con sus palabras, desánimo, hermanos. Y él sentía que ellos se burlaban de él, hermanos, y dice el versículo 17:2, dice: no hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos, ¿sí? Dice, no hay conmigo más que escarnecedores. Él sentía que los que venían a él, hermanos, solo venían ¿para qué? Para burlarse de su situación. Las palabras que ellos traían de aliento no eran de aliento para Job. Para él lo sentía como una burla, hermanos, de parte de ellos. Y él decía, mis ojos solo se detienen en la amargura de ellos. Hermanos, una persona que es burlona, hermanos, es una persona amargada. Es una persona, hermanos, que como ella no es feliz, como ella no puede, hermanos, sonreír por medio de un sentimiento bueno en su vida, lo que hace, hermanos, es escarnecerse de los demás, derramar, hermanos, su amargura completa sobre alguien para él sentirse tranquilo. Ya cuando derrama su amargura sobre alguien, hermanos,
él se siente feliz. Pero esa no es felicidad, hermanos, es más amargura que se está incrementando en el corazón de esa persona escarnecedora. ¿Cuántos de aquí, hermanos, verdad, somos así, amargosos, hermanos, y derramamos nuestra amargura sobre la persona que venga? En vez de alentarla, hermanos, la llenamos de amargura, hermanos. Con nuestras quejas, con nuestras críticas, no encuentran nada bueno en nosotros. Solamente burlas, hermanos, solamente desprecio, solamente necedades. Y la característica, hermanos, de un escarnecedor es alguien, hermanos, que está completamente amargado, hermanos. Te agreden con sus palabras, te agreden con sus acciones. El escarnecedor, hermanos, es una persona soberbia y presumida, hermanos. Proverbios 21:24. En Proverbios 21:24, hermanos, la palabra de Dios nos dice esto, hermanos. Proverbios 21:24. Dice la palabra de Dios, dice, escarnecedor, dice, es el nombre de ¿quién, hermanos? Del soberbio y el presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Que obra en la insolencia, hermanos, de su presunción. El soberbio, hermanos, si buscamos nosotros soberbio, hermanos, es una persona orgullosa, hermanos, una persona altiva, una persona, hermanos, que cree que ella es superior a cualquier persona. Por eso lo que hace este hombre soberbio, hermanos, y presumido, es pisotear con sus palabras y pisotear con sus acciones a cualquier persona, hermanos, que se acerca a ella. Si hay alguno de nosotros, hermanos, que por ahí tiene algún cargo bueno en su trabajo, hermanos, ¿qué hacemos? Queremos pisotear a medio mundo. Hasta caminamos derechitos, hermanos, ¿verdad? Erguidos, con la frente en alto. ¿Por qué? Porque sentimos que somos los todos poderosos. ¿Sí? ¿Y qué hacemos, hermanos? Mandar a todos. ¿Sí? Y no mandamos, hermanos, con buena palabra. Mandamos con palabras fuertes, hermanos. Mandamos con palabras, hermanos, humillantes muchas veces. Y luego, hermanos, si todavía para el colmo un escarnecedor o uno que tiene esa personalidad, hermanos, de presunción y de soberbia, se topa con uno, hermanos, todo traumado ya. Ya lo que le digas es como un puñal sobre su corazón, hermanos. Ya lo que le digas es como si le dieras un batazo en la cabeza. Y esto es lo que está pasando, hermanos, en este tiempo en nuestra sociedad, hermanos, y aún aquí entre los cristianos, hermanos, hay mucho de burla, hermanos. Hay mucha soberbia, hermanos. Hay mucho orgullo. Hay mucha amargura, hermanos, que queremos nosotros desbordar sobre aquellos, hermanos, que se acercan a nosotros. Hay quienes ya no nos acercamos a algunos, y hay algunos que no se acercan ya a nosotros. ¿Por qué? Porque les vaciamos todo el mugrero que traemos. Eso es, hermanos. Eso es, hermanos, lo que está pasando en nuestros tiempos. Y estas son las características, hermanos, que un burlón, que un escarnecedor, hermanos, tiene. Algunos nada más se acercan, hermanos, para decirte algo que no viene al caso. Dices, bueno, ¿de qué se trata? ¿Sí? Soberbio, orgulloso, altivo, derramando amargura sobre todo aquel que se para enfrente de él. Hermanos, tenemos que tener nosotros cuidado de lo que estamos haciendo. Estamos viviendo, hermanos, en un ambiente completamente de burla, hermanos, y cuánto daño está trayendo a nuestras vidas. Hay padres, hermanos, que nosotros formamos a los propios burladores. ¿Por qué? Porque derramamos nuestra amargura sobre nuestros propios hijos, porque pisoteamos, hermanos, a nuestros propios hijos con nuestra actitud, hermanos, en vez de amarles y hacerlos sentir protegidos delante de nosotros, hermanos. Nuestros hijos se vuelven tontos cuando se acercan a nosotros. Tráeme el martillo. Lleva el chamaco. Ya en vez de agarrar el martillo, agarra el desarmador. No seas tonto, te dije el martillo. ¿Y cuándo le has dicho qué es el martillo? Hermanos, es una actitud, hermanos, tan tremenda la que nosotros estamos tomando cuando nosotros tenemos una superioridad sobre alguien, hermanos, que es
Incomprensible, hermanos, incomprensible. Yo me acuerdo, hermanos, y me acuerdo bien claramente, hermanos, cuando yo era joven. Yo quería tratar de hacer las cosas perfectamente para delante de las personas adultas, hermanos, y siempre me salía todo mal. Siempre me salía todo mal, hermanos. Pero ¿saben qué es? Es inseguridad que uno tiene, hermanos, por el trato que los demás tienen hacia nosotros. Y eso, hermanos, ¿de qué viene? De un escarnecedor, de un burlador, de un orgulloso, de un altivo, hermanos, que no sabe comunicarse realmente con las personas en la forma de vida. Las palabras hieren, hermanos. Las palabras hieren más que los golpes. Las palabras, hermanos, pueden traspasar, amargar y entristecer y destruir, hermanos, a una persona. Y nosotros, hermanos, estamos como si nada los que hablamos mal, hermanos, los que no detenemos nuestra lengua, hermanos, los que no detenemos, hermanos, a pensar antes de hablar lo que vamos a decir. La gente ahorita, hermanos, ya está toda ciscada, hermanos, ya lo que alguien le dice ya lo toma mal. ¿Por qué? Porque siempre están agrediéndolo. No puedes decir algo bien porque ya se sintió ofendida. ¿Por qué? Porque yo creo que es una persona agredida, es una persona lastimada, es una persona perseguida. Obviamente, hermanos, todo lo que venga hacia él es persecución y es agresión. Y es difícil, hermanos, ya no sabe uno si hablar, no hablar, si decir o no decir. Hermanos, estamos viviendo en unos tiempos, hermanos, de caos. Ya no sabemos quién es bueno, ni quién es malo, ni quién nos va a contestar bien, ni quién nos está hablando bien, ni quién nos está pidiendo las cosas bien o no las está pidiendo. Ya. ¿Por qué? Porque todos estamos a la defensiva. Todos estamos a la defensiva. ¿Por qué, hermanos? Por causa de los burladores, de los escarnecedores, hermanos. Por causa de tantas cosas, hermanos, que están sucediendo en nuestras vidas con palabras, hermanos, y con hechos. Hermanos, los padres forman hijos burladores. Aquí nosotros tenemos, hermanos, en esta historia donde estábamos viendo, Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac, su esposo, ¿verdad?, a Esaú, su hijo. Hijo, quiero bendecirte, quiero darte la bendición porque yo siento que ya el día de mi partida de esta tierra ya se llega. Y hermanos, Rebeca, escuchando, hermanos, que su esposo iba a bendecir a Esaú, que era el primogénito, ¿qué hizo? Ay, no, mi Jacobito, ¿verdad? Mi niño precioso, amado. Sí, él sí está aquí conmigo siempre, me ayuda en la cocina, él se pone a hacer la sopa, ¿verdad? Mientras yo estoy sentada ahí platicando al lado de él, y el otro se va y ni se acuerda de mí. Yo sé, hermanos, que esto era un propósito de Dios, pero ¿cuánto tiene que ver en la vida, hermanos, de muchos de los que estamos aquí como padres? Las diferencias, hermanos, eso se resiente. Un hijo lo siente. Uno luego, yo pienso, hermanos, que yo no tengo preferencia por ninguno de mis hijos, que les amo a ellos de forma especial a cada uno de ellos, ¿sí? Pero ellos pueden sentir algo diferente. Yo, hermanos, yo me acuerdo muy bien de mi madre. Miren, nosotros éramos 8 hijos. Y luego cuando mi madre murió, dice una de mis hermanas, no, pues tú eras el hijo preferido de mi mami. Y yo, no, es que Gastón era el hijo preferido de mi madre. Y no, es que José era el hijo preferido de mi madre. No, es que Lidia, no, es que María. Hermanos, ¿saben por qué nosotros siempre estábamos con eso? Porque mi madre hacía especial a cada uno de nosotros cuando estaba con nosotros. Por eso cuando, no, es que yo eras tú, no es que era él, no es que era aquellos. Porque hacía a sus hijos especiales a cada uno. Hablaba, ay, mi hijito Gastón, ay, mi precioso, mi papá y mi bebé y no sé qué tanto. Hablaba el otro, y ay, mi hijito, y ay, mi niña. Hermanos, todos éramos especiales. Y al final ya nadie sabía cuál era el especial. ¿Por qué? Pues porque todos tuvieron un lugar. Hermanos, es lo que deberíamos nosotros de hacer, no hacer diferencia. Los hijos sienten. Aquí, hermanos, encontramos nosotros a Rebeca, hermanos, queriendo la bendición para su hijo. Ella no le importaba que su hijo se convirtiera en un escarnecedor, que se burlara de su propio padre. No le importaba, hermanos, que él mintiera a su padre, con tal de que él alcanzara la bendición principal del padre. Y el hijo, hermanos, así como que
obedezco a mi mamá, no la obedezco, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Y él está diciendo a su mamá, quizá me palpará mi padre, yo soy lampiño, él está bien velludo, y cuando palpe mis brazos, ¿qué va a decir? Me va a tener por un burlador, y en vez de traer bendición a mi vida, me va a maldecir. Él estaba consciente de lo que iba a pasar si él se convertía en un burlador. Mas sin embargo, ¿qué hizo la mamá? No, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz, ve, tráemelos, haz lo que te estoy diciendo. Hermanos, nosotros creamos burladores también en nuestra casa. Nadie va a ser, hermanos, más que lo que hemos dejado de ejemplo nosotros. Cuando nuestros hijos ven que nos burlamos de todo, hermanos, ¿qué va a hacer el hijo? Pues burlarse de todos. ¿Sí? Por ahí una vez preguntaba una maestra diciéndole, oiga señora, yo no entiendo por qué, pero su hijo de repente se para y con lo que traiga le dan la cabeza al que sea y lo empieza a decir cosas. ¿Cómo? ¿Por qué? Y la mamá lo empezó a observar. El hijo estaba haciendo exactamente lo que la mamá hacía. ¿Sí? Aprende, chamaco, con lo que encontrara, con la zapato, la chancla, con lo que tuviera a la mano, y lo regañaba y lo minimizaba. Burro eres, que no te apuras. Y pues es lo que hacía con nosotros el niño. Hermanos, ellos toman el ejemplo de cada uno de nosotros. Nosotros creamos, hermanos, hijos burladores inconscientemente con los actos y las acciones y las palabras que nosotros tenemos para con nuestros hijos. Rebeca, hermanos, equivocadamente estaba transformando a su hijo en un burlador, hermanos, y las consecuencias que vendrían iban a ser devastadoras para él, pero a ella, hermanos, no le importaba, porque ella lo único que quería es alcanzar el propósito, el objetivo de lo que ella quería. No le importaba que el precio que fuera a pagar. ¿Y después qué hizo? Ahí andaba llorando. ¿Por qué? Porque su hijo quería matar al que se había burlado de él. Una madre, hermanos, que hace que su hijo se burle del padre y se burle de su propio hijo. Hermanos, la burla es un tremendo, hermanos, virus ahorita en nuestros tiempos. Es una enfermedad tan grande, hermanos, en nuestros tiempos, que nosotros no estamos visualizando, que nosotros, hermanos, estamos minimizando, que creemos que no tienen consecuencias grandes, pero hay consecuencias tremendas a causa de la burla, hermanos, en nuestra sociedad. Miren, hermanos, nosotros aquí encontramos madres que, por ejemplo, hermanos, ven a sus hijas, ¿verdad?, que están gorditas, y luego las mamás, hay mamás, ¿verdad?, que ellas se cuidan, ¿verdad?, y la hija iba gordita y gordita. ¿Quién la está alimentando? Pues tú, mamá. Pero bien que te encargas de decirle, ¿verdad?, ya no comas más, estás bien gorda, casi revientas. Obviamente las palabras, hermano, ¿qué están haciendo? Lastimando, golpeando a la hija, hermanos. Y esas burlas que ella está recibiendo, hermanos, al rato la mamá observa que la hija ya no come, o que se atraganta, hermanos, y de repente corre al baño y ella la escucha. Pues ¿qué le hizo mal si está vomite y vomite? Bulimia y anorexia. ¿Por causa de quién? De una madre burladora que permitió que los hijos se burlaran también de ella, y que le ponía enfrente y que le decía cuando iban a comprar, no cabes en nada. ¿A dónde te compro? Te voy a ir a comprar allá en las adultas si tienes 10 años. Burla, hermanos. Burla. No sabemos cuánto daño, hermanos, generamos nosotros en la gente con nuestras palabras y con nuestros hechos. Y eso no es nada, hermanos. Eso no es nada. Hay burla, hermanos, entre los esposos. La esposa al esposo, el esposo a la esposa. Los hijos, hermanos. Burla por donde quiera, hermanos, en nuestras vidas. Los hijos no respetan muchas veces a sus padres. ¿Por qué? Porque entre ellos no se respetan y ellos oyen. Y ellos hacen exactamente lo que nosotros hacemos, hermanos. Porque el papá se burla de la mamá, luego el papá dice, tienes que respetar a tu mamá. Pues si tú no la respetas delante de ellos, ¿cómo la van a respetar ellos? Son escarnecedores, hermanos. Es burla. Y todo eso, hermanos, tiene una repercusión y una paga, hermanos, adelante en nuestras vidas. Los jóvenes se burlan, hermanos, de los adultos hoy en día. Hermanos, si ven a alguien que va batallando,
en vez de ayudarle, hermanos, se burlan. Si ven a un discapacitado, hermanos, nuestros hijos, hermanos, como ven que nosotros mismos también lo hacemos, se burlan. Y es tremendo, hermanos. Es tremendo, hermanos, alguien que tiene a alguien discapacitado a su lado, que quizás un hijo, hermanos, quizá su hermano, quizá su padre, y caminar con él, hermanos, por una calle, es tremendo caminar, hermanos, porque miren, la gente lo que hace luego, y las expresiones de risa, las expresiones de burla, las expresiones de admiración, hermanos, ya no tomamos nada nosotros, hermanos, con seriedad, con respeto. No lo tomamos las cosas, hermanos, con respeto. Luego lo tomamos a forma de ¿qué, hermanos? De burla. Todo nos provoca risa, hermanos. Todo nos ocasiona a nosotros, hermanos, el burlarnos de los demás. Es tremendo, hermano, lo que nosotros estamos viviendo en nuestros tiempos por causa de la burla. Encontramos una historia en la Biblia, hermanos. No crean que esto es algo nuevo. En la Biblia en todos los tiempos, hermanos, ha habido burla. Ahí tenemos a un hijo burlador. Ahora encontramos ahí, hermanos, ahí si buscamos en Segunda de Reyes, capítulo 2, en Segunda de Reyes, en el capítulo 2, hermanos, vamos a encontrar en el versículo, hablando de Eliseo, hermanos, aquí en el versículo 23 dice, 2:23, hablando de Eliseo, hermanos, dice: después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban a él diciendo: calvo, sube, calvo. Y nos reímos, ¿verdad? Porque dijimos calvo. Ay, que no veamos un pelón que esté calvo realmente, hermanos, porque mira, se ríe uno y codea al otro y el otro le dice al otro, hermanos, y al final todos estamos con la mirada sobre aquella persona, burlándonos. Y aquella persona, hermanos, se da cuenta y entristece su corazón. Y aquella persona se da cuenta, hermanos, y se llena de enojo, hermanos. Y aquella persona se da cuenta, hermanos, y amarga su corazón. Y aquella persona, hermanos, se da cuenta y se llena de rencor y de odio, de ira contra los demás, hermanos. Es lo que provoca, hermanos, nuestra palabra. Es lo que nos provoca, hermanos, nuestro comentario. Es lo que provoca nuestros hechos de burla y escarnecimiento, hermanos, sobre los demás. Pero eso no es pecado. Eso sí está bien. Eso sí es lícito, eso sí lo puedes hacer. No importa que después haya un homicidio y tú fuiste el asesino. Pero tú no eres homicida. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, hasta dónde van a llegar las consecuencias por las palabras o las cosas que nosotros decimos o hacemos. Estos jóvenes, hermanos, se burlaban de Eliseo. Calvo, sube, calvo. Ellos pensaban, o a lo mejor sabían ya, ¿verdad?, que iba a subir hasta Betel a predicarles del pecado como lo había hecho Elías. Y lo que estaban haciendo era burlarse de él. ¿Para qué? Para que él no continuara, ¿verdad? Y le picaban ahí la cresta, yo creo, para decirle: ándale, súbele, ve y predícanos que estábamos mal, ve y predícanos cuál es nuestro pecado. Ándale, calvo, sube, calvo. Hermanos, Eliseo se enojó. Hermanos. Hermanos, eso es lo que provoca la burla en nuestros tiempos, hermanos. Aquí en nuestra iglesia, hermanos, luego lo sugieres, le hablan a los jóvenes, le dice: joven, siéntese por favor. ¿Usted quién es para hablarme así? Yo puedo, ni es ni mi papá, ¿por qué me va a estar mandando? Yo me siento donde yo quiera. Hermanos, cuando uno no respeta a una autoridad, se está burlando de la autoridad de la persona. ¿Eso de dónde lo aprendió? De nosotros, porque uno les dice: no tienen por qué decirte nada, ellos no son tus papás, tu papá soy yo, el único que te manda soy yo. ¿Quién lo enseñó? ¿Quién formó ese hijo burlón? Nosotros mismos. Que no te muevan a tu hijo porque vas y lo defiendes. No importa que tu hijo esté mal, tú lo defiendes. ¿Quién formó a ese hijo escarnecedor y burlón? Un mismo padre.
Tantos problemas, hermanos, que hay con los jóvenes, burlándose de los adultos, burlándose de los ancianos, como si ellos no fueran a llegar un día ancianos, como si ellos no fueran a tener, hermanos, un día también su espalda doblada y sus piernas agachadas, hermanos, y como si ellos un día no fueran a batallar para pararse, o un día se les fuera a poner su pelo blanco, o si un día, hermanos, ellos también se iban a quedar sin su dentadura, o si un día ellos, hermanos, no iban a tener fuerza ni para dar unos pasos hacia adelante. Hermanos, los jóvenes se burlan de los adultos, no tienen respeto, hermanos, se escarnecen, voltean a verlos, los señalan. Hermanos, ¿qué está pasando con nosotros? Eso es pecado, y es pecado grave, es pecado que daña, es pecado que va a llevar, hermanos, a la tristeza, a la ira, a la muerte a una persona, hermanos, por causa de la burla. Son ejemplos tristes, hermanos, pero son ejemplos verdaderos. Aquí hubo un maestro, hermanos, y ustedes van a decir rápidamente, hermanos, pero hubo jóvenes aquí burlándose de los maestros, hermanos, en algún tiempo. Y una vez a uno de los maestros, hermanos, de tanto que lo hicieron molestarse por el escarnecimiento que ellos hacían los alumnos, hermanos, un derrame tuvo en sus ojos y casi perdió la vista. Hermanos, tienen consecuencias nuestras palabras, tienen consecuencias nuestras actitudes, hermanos, pero no cuidamos nosotros como hablamos, no cuidamos nuestro trato, hermanos, con los demás. Debemos aprender, hermanos, a respetar y a quitar la burla de nuestra boca, y a quitar la burla, hermanos, de nuestra persona. Es importante, hermanos, los hijos se burlan de los padres, ¿verdad? Y la mamá sencilla, la mamá trabajada, ¿verdad? Los invitan a una fiesta y la ven muy sencilla y dicen, ¿y crees que voy a ir así contigo? La burla, hermanos. O se presentan delante de los amigos y voltean a ver a su mamá y se hacen como que la mamá no está ahí. Eso es burla, hermanos. Y se siente, y uno se da cuenta, hermanos. Quizás uno no dice nada, pero uno se da cuenta de la burla de los hijos hacia nosotros. Es tremendo, hermanos, todo esto. Y nosotros creemos que no es pecado. Y nosotros creemos, hermanos, que no está mal. Y nosotros creemos que no estamos dañando. Nosotros creemos que no estamos lastimando. Solamente pensamos, hermanos, que es divertido. Solamente pensamos, hermanos, que es un momento de echar un relajo, pasar un buen tiempo. ¿A costa de quién? ¿A costa de quién? Tenemos, hermanos, que tomar medidas sobre lo que estamos haciendo con nuestras palabras y con nuestras acciones, hermanos. Nosotros recibimos burla por donde sea. La burla está por donde sea, hermanos. Por donde sea está la burla. Miren, la Biblia nos muestra otro ejemplo de burla. Aquí en Salmo 79, hermanos. En Salmo 79, en el versículo 4, hermanos, hablando del lamento por la destrucción de Jerusalén, fíjense el pueblo de Israel, hermanos, lo que decía: somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están a nuestros alrededores. La Jerusalén había sido destruida, hermanos. Dios lo había permitido. Los pueblos los habían pisoteado, habían destruido, hermanos, la ciudad, hermanos. Y ellos sentían las burlas y el escarnecimiento de todos aquellos que los habían atacado. Dice, nuestros vecinos, hermanos, dice, somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados por los vecinos. Hermanos, hoy en día nosotros como cristianos sufrimos también de burla. Y ni aún así, hermanos, nos compadecemos de burlarnos de alguien más. Miren, como cristianos la gente se burla de nosotros, hermanos, porque vestimos de así. Míralas, ahí van arrastrando la falda, ¿verdad? Y míralos, bien que les lavan el coco, todo el domingo se la pasan en la iglesia. Se burlan de nosotros, hermanos. Mira, como tontos, dando el diezmo. ¿Dónde dice que hay que dar el diezmo? Se burlan de nosotros. Se burlan, hermanos, de nuestra fe. Uy, sí, mira, van a ir al cielo. Ni que fueran tan buenos, qué chulos, van al cielo.
Se burlan de nosotros. Y en nuestra cara, hermanos, ay sí, ¿a poco tú sí vas a ir al cielo? No, ya nosotros así. No, yo sí voy a ir al cielo. Ya todos, ¿verdad? Todos ciscados porque ya se burlan de nosotros. No, yo sí voy a ir al cielo. Sin convencimiento, hermanos. ¿Por qué? Porque ya estamos medio traumados algunos. La gente nos señala. La gente, vamos a un súper, hermanos, y cuando va más de dos hermanas con nosotros en el grupo, nos alcanza a poner y todos así. ¿Cierto o falso? No van a decir que ustedes van bien felices, ¿verdad? Claro que no. Claro que no. Se siente, hermanos, la vista. Se siente la burla. Obviamente que nosotros resistimos y estamos firmes porque sabemos que agradamos a un Dios vivo, que agradamos a un Dios todopoderoso. Mas sin embargo sí sentimos, hermanos, en nosotros la burla. ¿Verdad? Hermanos, hay quienes no se hacen cristianos por eso, porque dicen, ¿y me tengo que poner una falda larga? ¿Y tengo que decirle a mis hermanos que ya no voy a ir a las fiestas con ellos? ¿Y ya no voy a poder? ¿Y ya no? ¿Se van a burlar de mí? Una hermana que venía a la ruta con nosotros, que ahorita no está viniendo, esperemos que sea pronto porque está fuera de la ciudad, llorando una vez nos dijo, mis hijas, hermano, llego y me dicen, ya llegó la hermanita, a ver hermanita, ¿qué te dijeron? A ver hermanita, dinos. Dice, burlándose, y yo así firme, hermanos, pero cuando estoy sola, lloro amargamente, dice. ¿Cómo es que mis hijas me tratan de esa manera? Si es algo para bien, hermanos, la gente se burla de nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros nos burlamos de los demás? ¿A poco no sentimos? ¿No se siente, hermanos, el dolor, la tristeza y la frustración de que se estén burlando de uno? Entonces, ¿por qué nosotros también lo hacemos? ¿Por qué deberíamos nosotros continuar, hermanos, haciendo lo que los que están mal hacen? El escarnecedor, hermanos, o el burlón, trae a sus víctimas, hermanos, enojo, ira, tristeza profunda, depresión, deseos de venganza y aún de muerte, hermanos. Cuando alguien se burla de alguien, hermanos, no se siente uno contento. Sí viene enojo. Miren, ahí donde estábamos, hermanos, donde estábamos viendo, hermanos, cuando se burlaban de Eliseo, hermanos, vemos cómo los burladores de él, hermanos, recibieron su castigo. Él no crean que se puso contento porque se burlaron de él, ¿verdad? Aquí donde estábamos en el versículo, déjenme buscarlo rápidamente, en el Segunda de Reyes 2:23, hermanos. En Segunda de Reyes 2:23, si leemos, hermanos, completamos el versículo 24, fíjense bien lo que la palabra de Dios dice. Dice, y mirando él atrás, hablando de Eliseo, dice, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron, dice, 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Los maldijo en el nombre de Jehová. Hermanos, qué tremendo que uno tenga que llegar a una situación así. Imagínense cómo fue el impacto que él tuvo sobre la burla de ellos. Yo no creo que le hayan estado diciendo, calvo, sube. No, yo creo que se amontonaron sobre él, hermanos. Lo persiguieron, lo atosigaron de tal manera, lo han de ver hasta correteado, hermanos, y gritándole, calvo, sube, calvo. Que él, hermanos, tuvo que voltear hacia atrás y para calmarlos, en nombre de Jehová los maldijo, hermanos. ¿Y quién salió a su defensa? Jehová. Jehová, hermanos, salió a su defensa, hermanos. Hermanos, el escarnecedor trae mucha ira y enojo, hermanos, sobre al que está dañando. En Génesis 27:41 dice, hermanos, aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de tu luto y llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Hermanos, para que uno llegue a pensar matar a uno de sus hermanos, yo es lo último que podría pensar de mis hermanos. A lo mejor darles con un palo en la cabeza, sí. Pero matarlos no. Atarantarlos sí. Hermanos, no es cierto, hermanos.
No es posible, ¿verdad? ¿Hasta dónde tuvo que haber sido lastimado el corazón de Esaú ante el escarnecimiento, el engaño, la burla que Jacob hizo, hermanos, para que él pensara en matar a su hermano? Hermanos, tenemos que tener cuidado, hermanos. Nosotros dañamos el corazón de la gente cuando nosotros nos burlamos de ellos. Es triste, hermanos, y es difícil escuchar estas palabras que tiene Esaú ahí. En el 45 dice: hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho, yo enviaré entonces y te traeré de allá. Rebeca, hermanos, ahora tenía que pagar las consecuencias. Primero alentó a su hijo a burlarse de su esposo y de su hermano, y ahora dice: no vete porque te va a matar tu hermano. Tuvo que quitarse de la presencia de su hijo, hermanos. ¿Por qué? Por causa de que su hijo quería matar a su hermano, hermanos. Los jóvenes, hermanos, se burlan de los jóvenes hoy en día, hermanos, y estamos teniendo estragos tremendos en la sociedad por causa de esto. Miren, estadísticas, hermanos. De 59,562, hermanos, alumnos en México, de los que yo creo que fueron encuestados, o de demandas quizás, hermanos, oigan bien, de 59,562 alumnos en México, dice, han sido de víctimas de bullying. Se dicen que el 60% de estos estudiantes ha sufrido de burlas en las escuelas, hermanos. De los cuales, hermanos, 4,972, oigan bien, estamos hablando de México, 4,972, hermanos, dice, han terminado en homicidio. La burla, hermanos, lleva a la persona a frustrarse, a traumarse, a sentirse minimizada, despreciada, que prefiere quitarse la vida. Es tremendo, hermanos, y nosotros no somos homicidas, somos homicidas con nuestras palabras. Somos homicidas, hermanos, con nuestras acciones. Somos homicidas, hermanos, con nuestros ojos. Somos homicidas, hermanos, cuando señalamos a las personas y creemos que no. Nosotros no tenemos pecado, pero somos homicidas por medio, hermanos, de la burla. Hermanos, en Guadalajara dice que de 455,112 estudiantes, en solo Guadalajara, hermanos, de 455,102, yo me imagino que son denuncias, hermanos, de estudiantes. Dice que el 37,2% de esta cantidad, hermanos, o sea, 169,086 estudiantes, han sufrido de escarnecimiento, de burla. Guadalajara es el índice más alto, hermanos, en burla, en bullying, en las escuelas. Y la burla, hermanos, son palabras y las burlas son acciones. Encontré algunas historias, hermanos, les voy a leer dos y son muy sencillas y muy rápidas. Dice, Rebeca tenía 12 años cuando decidió saltar al vacío de un edificio. Dice, de un edificio abandonado. Dice, y así acabar con el acoso de sus compañeros de clase. Ni el cambio de colegio fue suficiente, ya que continuaron atacándola a través de las redes sociales. La investigación arrojó que 15 adolescentes estuvieron implicados en el acoso. La mañana del suicidio de Rebeca, hermanos, ella envió un mensaje a su amiga diciéndole, no puedo más, voy a saltar. Pero la amiga no le dio importancia al mensaje, hasta que se dio cuenta que Rebeca, ¿verdad?, se había, hermanos, aventado desde ese edificio abandonado. ¿Por causa de qué, hermanos? De las burlas. Tenemos que cuidar de nuestros hijos, hermanos. De veras que sí es tremenda la burla en nuestra sociedad. Otra historia, hermanos, Mónica, de 16 años. Dice que cuando ella tenía esta edad, hermanos, un día antes de que se quitara la vida, su padre fue a presentar una queja a la dirección de la escuela, diciéndoles, hermanos, que se estaba viviendo en esa escuela mucha violencia. El director le dijo, hermanos, los directores dijeron, no, aquí no. ¿Quién se ha dado cuenta de violencia en la escuela? Y todos, nadie. ¿Ok? Al otro día de que su padre fue a hacer esa denuncia, hermanos, a la escuela, su hija apareció muerta.
Y cuando ya ella se había quitado la vida a su hija, esta jovencita Mónica de 16 años, entonces sí, ¿verdad? Los alumnos empezaron a decir, no, sí, es que a ella, cuando íbamos en el autobús escolar, se burlaban de ella, la maldecían, le pegaban, la amenazaban, y luego también por las redes sociales le decían cosas, la amenazaban y se burlaban de ella, hasta que ella ya no pudo más y prefirió quitarse la vida. Hermanos, esto no es un juego. De veras que la burla sí está teniendo grandes estragos en nuestra sociedad, hermanos. Y nosotros, hermanos, estamos formando hijos burlones al burlarnos de todo, hermanos. De lo más tonto que encontremos, hacemos una mofa, una burla. Dios castiga, hermanos. Dios castiga al burlador. ¿Sí? Sí, hermanos, y la gente se va a seguir burlando. Si de nuestro Dios se burlaron. La palabra de Dios nos dice en Mateo 27:28, dice, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Dijeron, es el rey, póngale la capa. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincándole la rodilla delante de él, le escarnecieron diciendo, salve el rey de los judíos. Hermanos, burlándose de nuestro Dios. La gente no tiene misericordia, hermanos. Si se burlaron de nuestro Dios, hermanos, ¿qué no pueden hacer de nosotros? Hermanos, y escupiéndole, tomaban la caña y golpeaban su cabeza. Y después de haberle escarnecido, dice la palabra de Dios, le quitaron el manto y pusieron sus vestidos y lo llevaron, hermanos, a crucificar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos, con los burladores para que no afecte nuestra vida? Salmos 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermanos, Dios quiere que nos alejemos de ellos. Que nos alejemos, hermanos, de la burla nosotros mismos. Proverbios 22:10 dice, echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Hermanos, aléjense de los burlones. ¿Qué debemos de hacer, hermanos, para que los burladores no afecten nuestra vida? Debemos de tener compasión por ellos, hermanos. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Yo sé que es difícil, hermanos, pero si queremos, hermanos, cuidar nuestra alma, ¿saben qué tenemos que hacer? Orar, hermanos. Dejar la afrenta, hermanos, a un lado. No hacer caso, hermanos, y pensar que el que se va a encargar de ellos, ¿quién va a ser, hermanos? Dios. Y perdonar, porque si perdonamos, hermanos, nuestra alma va a estar tranquila. Nuestra alma va a estar sana, hermanos, de cualquier cosa que pudiera acarrear, hermanos, la burla sobre cada uno de nosotros. Hermanos, nuestro Señor lo hizo, ¿verdad? Allí en Lucas 23:34 nos dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aún así dice que repartían sus vestidos. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Hermanos, tenemos que aprender a perdonar. Si ellos no se arrepienten, hermanos, ellos tendrán su castigo a su tiempo. Proverbios 3:34 dice, Jehová escarnecerá a los escarnecedores. ¿Quién quiere seguir burlándose, hermanos? Proverbios 19:12 dice, si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Lo dice la palabra de Dios. Salmos 5:6, hermanos, nos dice, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Saben qué es abominar, hermanos? Es maldecir a una persona. Dice que Jehová maldice, hermanos, al escarnecedor. Y la prueba está ahí con Eliseo, hermanos. Eliseo los maldijo en nombre de Jehová. ¿Y qué pasó? Se aparecieron unos osos. Qué curioso, ¿no? Que se aparecieron unos osos. Hermanos, Dios maldice al escarnecedor. Tenemos que saber, hermanos, qué vamos a hacer a partir de ahora.
Tenemos que cuidar, hermanos, nuestra boca, nuestros dedos, nuestra vista, hermanos, nuestras palabras y nuestras acciones. No somos superiores a nadie, hermanos. Nadie tiene derecho, hermanos, a ser humillado, como nosotros tampoco tenemos el derecho a humillar a nadie. Dios, hermanos, quiere cuidar nuestra alma. No somos homicidas, hermanos, porque matamos a alguien directamente, pero somos homicidas, hermanos, porque estamos matando a algunos lentamente con nuestras palabras y nuestras acciones. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, vamos a orar, hermanos. Señor Padre Celestial, le pedimos, Señor, que usted perdone nuestras acciones, Padre. Que usted sea con cada uno de nosotros y nos haga entender que estamos haciendo mal y con quiénes lo estamos haciendo, Padre Santo. No somos mejores que nadie. No somos mayores que nadie, Padre Santo. Amigos que nos visitan, hermanos que están aquí, si alguien de los que está aquí dijera: hermano, yo no sé si muriera hoy, si mi alma va a ir al cielo con Dios, nada más levante su mano, me gustaría hacer una oración por ustedes. ¿Habrá alguien así que diga: hermano, yo no sé si mi alma va a ir al cielo si muriera hoy? ¿Habrá alguien así? No le dé pena, nada más levante su mano. Hermano, si usted sabe de alguien, ya sabe qué tiene que hacer. Hermanos, el altar está aquí. Todos nos hemos burlado, no una vez, hermanos, muchas veces, y de muchas personas. ¿Cuándo vendrá el castigo, hermanos, si no nos arrepentimos? ¿Cuándo tomaremos decisiones, hermanos, de respetar y de amar a nuestros semejantes? ¿Cuándo hemos ocupado, hermanos, por soberbia y por altivez y por orgullo, esa posición de nuestra vida para pisotear a alguien, para humillarlo, para escarnecernos de él? Dios nos libre, hermanos, de la paga que viene. Porque una posición, hermanos, no nos da ningún derecho sobre nadie. Pidamos sabiduría, hermanos, a Dios, para que podamos tomar, hermanos, las decisiones y las acciones mejor para nuestra vida.